Dios les bendiga, hermanos. Es un tremendo privilegio para mí el traer la palabra poderosa del Señor, exponer la palabra santa del Señor, ya que dice Timoteo que esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así que de la palabra de Dios, como es inspirada, vemos que hay muchas historias en la Biblia de las cuales nosotros podemos aprender, nosotros podemos tener fe acerca de estos grandes hombres que hicieron fe, que tuvieron esa fe ferviente en sus vidas y que fueron transformados de una forma milagrosa por nuestro Señor Jesucristo, el cual es experto en hacer milagros, cosas que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Y de una de las historias que vemos en la Biblia, quiero hablar acerca del ciego Bartimeo. Este hombre lleno de fe, mis amados hermanos, un hombre, dice la Biblia, que vivía en Jericó, en la ciudad de Jericó, dice que rogaba a Jesús, le suplicaba a Jesús por tener ese encuentro, misericordia. Y vemos en las Sagradas Escrituras al ciego Bartimeo que gritaba fervientemente, constantemente, misericordia en su vida porque él era ciego, mientras que muchos lo reprendían. Muchos querían callarlo a él. Y dice la Biblia que él con más fuerza gritaba. Entonces él anhelaba tener ese encuentro con el Señor. Muchos que hoy en día, hermanos, rechazan al Señor. Y en el cambio este hombre deseaba ver con ansias al Maestro. Así como lo fue Zaqueo. Buscó la manera también de ver al Maestro, de poder tener un encuentro con el Señor. Cosa que muchos hoy en día, hermanos, rechazan ese glorioso llamado que el Señor está haciéndoles. ¿Por qué? Porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Quiere darnos vida eterna, ya que Él vino a hacer ese sacrificio tan grande en esa cruz del Calvario para que nosotros tengamos esa esperanza de una vida eterna, una vida para siempre con Él. Vemos que su perseverancia, su humildad y su fe, esa fe inquebrantable de este hombre, cautivaron a Jesús, conmovieron a Jesús. Y muchos le rechazaban, muchas personas ya estaban molestos porque gritaba mucho este hombre. Y con la historia de Bartimeo aprendemos que es esencial a nunca nosotros darnos por vencidos, a nosotros siempre ser insistentes, a buscar siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sabemos que Dios, Jesucristo, vino a esta tierra a solo hacer cosas buenas, a solo hacer el bien para cada uno de nosotros. Y qué privilegio aquellas personas que tuvieron ese privilegio de conocer al Maestro, de conocer al vivo Dios en carne. Porque Jesús es el mismo Dios, hermanos. Bartimeo se convirtió en un ejemplo vivo de la transformación que Jesús puede hacer en la vida de quienes le buscan, de quienes le siguen. Y es que vemos que su historia nos motiva a confiar siempre en Dios y a vivir con fe, esperanza y esa gratitud que nosotros siempre tenemos que tener en nuestras vidas por lo que hace Jesucristo en nuestras vidas cada día. Él siempre está proveyéndonos a cada momento, a cada instante, porque es nuestro Creador y sabe de qué tenemos nosotros necesidad. Muchas veces necesitamos decírselo. Él sabe que tenemos necesidades, hermanos, y Él muchas veces sin decirlo nosotros, Él ya lo sabe. Pero muchas veces, así como Bartimeo le clamaba por esa esperanza, por esa
esa misericordia que le clamaba a este hombre. Vamos a leer en Marcos, la historia de Bartimeo, Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para callarse, para callarse. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobra la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es muy curioso, hermanos, ver muchas veces que Jesús sanaba de diferentes maneras. En este caso a Bartimeo dice que solo nada más le dijo: vete, tu fe te ha sanado. En otra ocasión vemos que Jesús dice que puso sus manos en sus ojos. A un ciego de nacimiento dice que puso sus manos en sus ojos y en dos etapas lo sanó. Una primero dice que miraba árboles el ciego y después dice que miraba personas. Entonces, muchas veces nos preguntamos nosotros: ¿cómo es posible de qué manera hace Dios eso? Jesús. No lo entendemos, hermanos. Dios es experto en hermanos, hacer cosas que para nosotros son imposibles, como ese milagro de sanar las personas, ya que dice su palabra santa que Él a eso es lo que vino. Vino a sanar, a salvar todo lo que se había perdido. En Lucas capítulo 4, versículo 8, es lo que el Maestro, lo que Jesús, si nosotros leemos un poco acerca de esto, Lucas capítulo 4, versículo 8, dice su palabra santa. A eso vino Él, dice: y se le dio un libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro y lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahí se cumplió una de las escrituras por el profeta Isaías, cuando era necesario que el Mesías llegara. Lastimosamente hoy en día muchos judíos siguen creyendo que aún no ha llegado el Mesías, siguen esperándolo. Que lastimosamente eso. Entonces vemos varias cosas que podemos aprender de la historia de este hombre, de Bartimeo. Podemos estudiar esos pasos de fe que tuvo él. Podemos extraer lecciones profundas que nos ayudan a crecer en nuestro peregrinar con Jesucristo. Y número uno, vemos que una de las lecciones tan importantes es la importancia de la perseverancia en la fe. Recuerde lo que dice Hebreos capítulo 11,
versículo 1, dice que la fe, dice, es pues la fe. O sea que la fe está ahí, hermanos, hay que activarla. Es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, hermanos. Este hombre Bartimeo tenía esa fe impresionante. En esta otra versión viviente habla acerca y dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Y es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Eso es la fe. Nosotros tenemos fe, hermanos, de que un día reinaremos con el Señor por toda una eternidad. Amén. Esa es la fe, la certeza que tenemos, hermano. No lo vemos, pero creemos. No vemos al Señor, pero creemos en los milagros que Él hizo. Creemos en todos estos milagros que vemos aquí plasmados, escritos en las palabras del Señor. Esa es la fe que tenemos, de que un día vendrá por nosotros y reinaremos con Él por toda una eternidad. Eso me llena a mí de satisfacción, hermanos, al saber de que nos espera una mejor vida. No que lo hayamos logrado todo, como dijo Pablo, aún dice Pablo, dejo todo lo que queda atrás, pero prosigo, dice, el supremo llamamiento. Entonces, nosotros tenemos que seguir perseverando, mis amados hermanos, en la obra del Señor constantemente. Vemos a este hombre, a Bartimeo, a pesar de su discapacidad visual y las dificultades que él afrontaba, que representaba en sus vidas. Imagínense a un ciego, hermanos. Nosotros pues somos ricos que podemos ver. Lastimosamente otros no tienen esa dicha de poder ver. No como los niños que tienen esa vista de, dicen los doctores, 20/20, ¿verdad? A veces ya nosotros ya vamos para viejos, ya no tenemos que usar las lentes. Pero tenemos la capacidad de ver todavía. Y un impedimento como estos, hermanos, ha de ser terrible, ya que pues al menos este hombre, Bartimeo, el impedimento que él tenía era la vista. Pero eso es grande. Es un gran impedimento, hermanos. Al menos él pues podía hablar, podía escuchar, podía caminar, porque en otra versión dice que cuando el Señor le habló, dice que brincó hacia el Señor cuando le dijo que fuera. Entonces sabemos que para el Señor no hay nada imposible cuando tenemos fe nosotros. Entonces este hombre aprendemos que no dejó de pedir al Señor, no dejó de persistir ese milagro que quería él, incluso cuando quienes lo rodeaban, lo reprendían. Imagínense a esta gente ya cansada de escuchar a Bartimeo. Recuerdo cuando mirábamos al Chavo del Ocho y le decía a Kiko, cállate, que me desesperas. Imagínense esa gente decirle a este hombre también, cállate, que ya nos estás desesperando. Pero este hombre dice que gritaba aún más con fuerza, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No tenía nada de pena, hermanos. No le importaba que lo regañaran, que le llamaran la atención. Con más fuerza lo hacía. Así somos nosotros de persistentes, Señor, hermanos, con el Señor. Cuando estamos en pruebas, en dificultades, tenemos que tener más fuerza, más confianza en el Señor. Y muchas veces nos olvidamos cuando estamos pasando pruebas, angustias. Nos olvidamos de que tenemos un Dios todopoderoso que puede hacer lo imposible para nosotros, hacer lo posible. Y dice, y se esforzaba por esas personas se esforzaban por hacerlo callar. Vamos a leer Mateo capítulo 29, versículo 27 al 31. Mateo 9, 27 al 31. ¿Qué nos dice al respecto? Dice la palabra de Dios. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegó a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo,
¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciéndoles, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Imagínense, les dijo el Señor, no vayan y les digan a nadie. Es lo primero que hicieron. Fueron conmovidos, hermanos, por ese gran milagro. Vemos también otro de los milagros en Marcos capítulo 8, versículo 22. Muy rápidamente. Marcos 8, 22. Es para que nosotros, mis amados, tengamos fe en el Señor. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. O sea, a Jesús le estaban rogando que tocase a este ciego. Entonces tomando la mano del ciego, le sacaron fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Es de esa manera que nosotros vemos cómo Dios actúa de una forma diferente, hermanos. A uno les pone las manos, a otros usa la saliva, a otros dice que usó barro. No entendemos a veces de qué manera trabaja el Señor, pero de lo que hace, lo hace, hermanos. Esa fe, por eso que tenemos que nosotros siempre tener esa fe constante en el Señor. Entonces, vemos y aprendemos de su perseverancia en la fe, a nunca dejar de buscar la presencia del Señor, a siempre ser insistentes en buscar el llamado de Dios, en buscar los mandatos del Señor. Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante, también nos habla acerca de esto, mis amados. Dice la Biblia, mire el mandato que nos hace el Señor. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Esas palabras, hermanos, nos llenan de gozo a nosotros. Nos llenan de alegría porque tenemos a un Padre amoroso, a un Dios que todo lo puede, a un Dios que es experto en lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Yo recuerdo cuando se rió Sara y Abraham, cuando Dios le dijo que iba a tener a un hijo, y Sara se rió. ¿Y de qué se ríe Sara?, le dice el Señor. Y el Señor le dice, no me he reído, dice Sara. Y el Señor le dice, sí, se ha reído. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios, hermanos. Si le pedimos con fe, así como dice Mateo, pedid y se os dará, dice, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Eso es lo que nos llena de gozo, de satisfacción, hermanos. El saber de que tenemos a un Dios poderoso que suple nuestros deseos, nuestras debilidades.
y tenemos que plenamente confiar en el Señor. Isaías 35, 4 al 6 dice su palabra santa también. Isaías 35, dice, en 4 en adelante, dice: Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mundo, porque agua será acabada en el desierto y torrentes en la soledad. Nos damos cuenta, mis amados hermanos, que Dios está al control de todo. Como dice aquel canto, que Dios nos tiene a todo el mundo en sus manos. Y muchas veces nos olvidamos, hermanos, de esas promesas, de que estamos en sus manos. Y a veces escuchamos comentarios, hermanos, y rápidamente nos sentimos atribulados. Rapidito nos sentimos atribulados, hermano, cuando tenemos a un Dios victorioso, a un Dios que suple todas nuestras necesidades, nuestras angustias. Nuestras providencias siempre vienen a diario, hermanos. Él no nos dejará, dice su palabra santa, dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. ¿O se me están durmiendo? Decía un predicador, alguien que se estaba durmiendo y decía: hey, hermanito, venga y despiérteme a Julanito. Y dice: despiértelo usted, pastor, que usted es el que está con su sermón durmiéndolo. Hermanos, tenemos que ser agradecidos con el Señor por la providencia de parte de Él. Él es extraordinario, hermanos. Él es victorioso. Y es por eso que recordamos cada domingo nosotros ese sacrificio tan grande que hizo Jesús en esa cruz del Calvario. Dice que venció la muerte con poder y gloria. Y es la única tumba que nosotros podemos ver según, nosotros no hemos ido a Israel, pero aquellos que han tenido ese privilegio, dicen que es la única tumba que está vacía, donde dice, al que busca, si buscas a Jesús, aquí no está, aquí está vacío. Pueden ir a encontrar los huesos de Mahoma, los huesos de todos aquellos famosos personajes. Ahí están sus huesos en sus tumbas, pero los únicos huesos que no están, que está vacía la tumba, es los huesos del Señor. Amén. Entonces, Él está vivo. Y es por eso que tenemos esa esperanza, que nosotros confiamos en alguien que está vivo. Amén. Alguien que está con nosotros, dice la Biblia, que mora en nosotros. Qué privilegio tan grande, hermanos. El saber de que Jesucristo mora en nuestras vidas cada vez que, cuando nosotros venimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Él viene, dice Hechos 2:38, a morar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces, incluso cuando las circunstancias se vean cuesta arriba, como podemos decirlo muchas veces, montaña arriba, cuando vemos adversidades, dificultades, angustias, pruebas en nuestras vidas, Dios honra la perseverancia de los corazones que le buscan, esa búsqueda incansable que tenemos que tener nosotros en Él. Tenemos que ser fervientes, constantes. Como lección número 2 podemos aprender del poder de la humildad, ya que hoy en día, hermanos, el ser humilde, ¿cómo cuesta? Muchas personas se sienten tan altivas, hermanos. Yo me recuerdo, me fijo muchas veces en los trabajos, cuando ellos se creen tan altivos, más superiores que a los otros. Dicen, si sin mí la compañía, dicen, no, se va a quiebra, dicen. Sin mí la compañía no funciona para nada. No son nada de humildes, hermanos. Si Dios es el que nos da la sabiduría, nos da la fuerza para nosotros poder trabajar. Entonces tenemos que ser humildes, así como lo fue este hombre.
Al llamar a Jesús, Bartimeo demostró una profunda humildad en el Señor, pues reconoció con sinceridad su necesidad, esas necesidades que tenía él y esas limitaciones. Recuerde que el ser pobre en espíritu, hermanos, es un tremendo privilegio. Nosotros somos pobres en espíritu porque siempre vamos a reconocer de que somos necesitados al 100% del Señor. Somos pobres en espíritu porque siempre estaremos necesitados de Dios. Dice que los pobres en espíritu verán a Dios. Y qué lindo es el saber de que dependemos al 100% de Dios, porque nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada bueno, si no es Dios en nuestras vidas guiándonos. Bartimeo se despojó de su orgullo y su vanidad, públicamente lo hizo y estaba dispuesto a humillarse ante el Señor. Recuerde lo que hizo Jesús. Dice Filipenses 2:8, que Él dice que se despojó hasta lo sumo, dice. Vamos a leer 2:8 de Filipenses 3, perdón. Filipenses capítulo 2 me gusta siempre porque a veces leemos esta escritura en la Santa Cena y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos que igual nosotros humillarnos ante la presencia de Dios para que Dios haga maravillas extraordinarias en nuestras vidas, hermanos. Que no andemos de altivos, que no andemos de soberbios, que no andemos de vanagloriosos, hermano. Asimismo debemos aprender a ser humildes, sin dudar reconocer que nuestra dependencia, esa providencia siempre dependerá de Dios en todos nuestros ámbitos en la vida. La humildad atrae la gracia divina y nos acerca al corazón de nuestro Padre Celestial. Como lección número 3 podemos aprender la importancia de la fe, esa fe inquebrantable. La fe de Bartimeo fue inquebrantable, aunque frente a las dificultades que surgían en su entorno, Bartimeo creía firmemente que Jesús podía curarlo, sin duda alguna. Así como vemos aquella mujer de Sirofenicia, ¿se acuerdan? Que tenía el flujo de sangre, que buscaba al maestro y dice, con solo tocar su manto, ella iba a estar sana. Y así fue. Por la sombra de Pedro también dice que se sanaban las personas. Qué fe tan inquebrantable como esa de estas personas, hermano. Una fe de la cual nosotros tenemos que hacer nuestra. Esta fe sin duda confiada fue recompensada por el mismo Jesucristo, que respondió a ese grito del ciego y le devolvió la vista. Dios, recuerdan, fue conmovido a ese grito constante, hermanos. No nos importa a veces nosotros, que no nos importa a nosotros muchas veces hacer cosas, claro, agradables para el Señor. Como lo fue este hombre que gritó, dice, no le importó que lo regañaran, no le importó que lo callaran. Él siempre tuvo la certeza de que iba a recibir ese milagro. Aprendemos a confiar en ese poder glorioso de Dios, sabiendo que Él actúa siempre para el bien de quienes le aman, de quienes le buscan. David, en una ocasión, vemos aquí en el Salmo 86, y vemos muchas clamores del rey David. Recuerde que David, hermanos, pues tuvo tremendas angustias, tuvo tremendas persecuciones. Y aprendemos de la fe de David nosotros. Inclina, oh Jehová, tu oído, dice, y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso.
salva tú, oh Dios, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán a adorar delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron de violentos a buscar mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mire qué es lo que es el Señor, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios que tenemos nosotros, hermanos, de nuestro lado. Y nos conviene tener a Dios de nuestro lado, hermanos. Porque, ¿qué es lo que les espera a los desobedientes? ¿Qué es lo que les espera a aquellos que han escuchado el mandato del Señor? Dice el Señor, venid, porque yo soy la puerta. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo, que es ligero y fácil, ligera mi carga. A lo contrario a lo que le espera al desobediente, hermanos, eso es terrible. Eso es tremendo, hermanos, aquellas personas que escuchan y escuchan la palabra y no quieren acatar ese llamado glorioso del Señor. Porque a nosotros nos espera una vida eterna, una vida gloriosa, hermanos. Claro, si somos obedientes hasta el final, si somos perseverantes en la fe del Señor. Lo contrario, hermanos, esas bellas palabras que tiene el Señor para nosotros, es de sumo gozo, de suma satisfacción para nosotros, hermanos, el saber de que tenemos a un Dios poderoso en nuestra parte. Como lección número 4 podemos aprender del testimonio vivo del poder de Dios. Después de ser sanado por Jesús, este hombre, Bartimeo, no solo recuperó la vista física, sino que también obtuvo una nueva perspectiva de la vida. Se convirtió en una prueba viviente de la transformación de que Cristo Jesús puede hacer y realizar en nuestras vidas. Cosas que para nosotros son imposibles, para Dios las hace Él posible. Claro, gracias a su voluntad, porque tampoco podemos venir a imponerle aquí un mandato al Señor. Tú tienes que hacerlo, Señor. No, mis amados, Él es soberano. Él es Dios, el Rey de Reyes, el creador de todo este universo. Es la fe, hermanos, que nos tiene que motivar a nosotros. Esa fe la que tiene que ser, como fue este hombre, humilde. No andarle mandando al Señor, como dicen muchos, ordenándole al Señor, hermanos. Y declaro, dicen, y ordeno. No podemos andarle ordenando y declarando al Señor, hermanos. Es la fe grande en nuestras vidas que tiene que obrar. Una fe, hermanos, humilde, que es una fe que, claro, va con la fe, como dice Hebreos. Santiago también lo dice, que es una fe que tiene que ir con obras, con acciones. Vemos entonces de la misma manera cuando
permitimos que Jesús entre en nuestros corazones, hermanos, y que nos sane espiritualmente, es, como dice Romanos 14:8, que todo lo que hagamos para el Señor, o sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor, hermanos. Siempre que estemos dispuestos a servirle al Señor, que tengamos esa convicción siempre de que estaremos con Él. Jesús es la puerta, como dice San Juan capítulo 10, versículo 9. Es la puerta. Es a Él donde tenemos que acudir, hermanos, como habíamos leído anteriormente en Mateo, que tenemos que pedir fervientemente, tenemos que pedir para que Él abra esa puerta y entre en nuestros corazones. Nos convertimos entonces, hermanos, en testigos vivos en su amor, en su poder, impactando positivamente a las vidas de quienes nos rodean. Nosotros tenemos que ser ejemplos, hermanos, porque somos vistos por todo el mundo. Y si fallamos en una de las cositas, claro que podemos fallar, pero como lo hacía David, pedía perdón ahí mismo. Pero tenemos que tener buen testimonio, hermanos, donde quiera que vayamos, porque somos carta leída, como dice Corintios. Estamos siendo observados por las demás personas. ¿Qué testimonio tenemos nosotros en nuestras vidas? Si estamos predicando lo que vivimos, como decía nuestro hermano en la mañana, o somos unos hipócritas. Vemos entonces, hermanos, su obra en nosotros, aviva nuestra fe y nos mueve a compartir su amor y poder con los demás. Mateo 28, 18 al 20 dice que tenemos que ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así de fácil. El evangelio, hermanos, es sencillo y es Dios quien pone en las personas. Es Dios quien germina esa palabra en su corazón. No nosotros, no nos preocupemos de nosotros si vamos a convertir una persona o no cuando le hablemos. No nos preocupemos de eso, sino que es Dios que hará la obra en sus vidas. Él la hará germinar esa semilla que nosotros sembremos. Que al meditar en estas lecciones, hermanos, decidamos aplicarlas a nuestras vidas diarias. Que como Bartimeo experimentemos la maravillosa gracia del favor y la sanación que Jesús tiene reservada para cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, espero que hayamos aprendido algo acerca de la fe de este hombre, así como lo fue la fe de Daniel, la fe de David y la fe de muchos personajes que encontramos aquí en la Biblia. Y dice la Biblia que no cupieran los libros si se escribieran todo lo que hizo Jesús. ¿Cuántos milagros hizo Jesús para beneficio nuestro, hermanos? Espero que haya sido de edificación, mis hermanos. Y si hay alguien aquí en esta preciosa tarde que haya escuchado ese llamado de Dios, que haya estado atento al llamado glorioso del Señor, ya que Él quiere el bien para con nosotros, dice Timoteo, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, que todos tengamos esa esperanza gloriosa de que un día estaremos con Él. Ya no habrá más angustia, ya no habrá más dolor, ya no habrá más preocupaciones, hermanos. Ya no pagará usted la renta de la casa, ya. Esa preocupación, si la tiene, ya no la tendrá. El mortgage de la casa, ya tampoco, el gas, el agua. Ya se olvidará de eso. Se habrá acabado todo, hermanos, y estaremos con Cristo Jesús por toda la eternidad. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si hay alguien aquí, hermanos, que quiera acudir al llamado del Señor, este es el día de salvación. Así que nuestro hermano cantará un himno de invitación y le indicará cuando, pues, si hay alguien aquí que quiera hacerle ese gran paso, hermanos, el venir a Jesucristo y tenerlo en su corazón. Esa es la decisión más grande, más sabia que haya podido usted tener en su vida, hermanos. Recuerde que hoy estamos y mañana no estamos. No podemos hacer planes así como tenía Michael Jackson, que tenía cantidad de contratos y mire, se murió. ¿Cuántos personajes famosos
tenían contrato firmado ya y se murieron. Y que lastimosamente se murieron sin Cristo, porque un rebelde de esos y su testimonio, hermanos, ay, qué terrible. Ya no sigo más porque ya, hermanos, muchas gracias, Dios les bendiga y a nuestros hermanos con nosotros. Dios les bendiga.